En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, llamado La Higuera, vivía Carmen, una mujer de 28 años con una energía que apenas podía ocultar tras la rutina de su día a día. Habían pasado 3 meses desde que se mudó allí con su esposo, Miguel, un hombre que, desde aquel día, parecía haberse convertido en un extraño. Aunque nunca pronunció las palabras que Carmen temía, su mirada fría y distante lo decía todo. El silencio era un reproche constante, una condena silenciosa que pesaba más que cualquier acusación directa. En la mesa del desayuno, Miguel evitaba su mirada con la misma habilidad que evitaba el café demasiado amargo. «Buenos días», decía ella con una sonrisa que se desvanecía al ver que él apenas asentía sin levantar la vista del periódico. Carmen sentía que su mundo se desmoronaba con cada gesto evitado, con cada palabra no dicha. La ausencia de un hijo, tema delicado y doloroso, había creado un muro invisible en su matrimonio, pero no todo estaba perdido. Carmen encontraba consuelo en la figura de don Julio, un hombre de 60 años, vecino y amigo de la familia desde hacía décadas. Don Julio tenía esa mezcla de gallardía y ternura que solo dan los años bien vividos, y su presencia era un bálsamo para el alma de Carmen. Siempre atento, como un faro en la tormenta, le ofrecía apoyo sin pedir nada a cambio. «No te esfuerces demasiado, Carmen», le decía con una sonrisa cansada, dándole una palmada en el hombro que parecía transmitir calor en medio del frío que la rodeaba. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de la ventana, don Julio volvió a casa empapado después de una larga jornada. Carmen, preocupada, corrió a buscar una toalla para secarle el cabello. Sin darse cuenta, sus manos encontraron y un silencio cargado de significado llenó la habitación. Los ojos de don Julio brillaban con una emoción contenida, y Carmen sintió que algo profundo y prohibido comenzaba a nacer entre ellos. «Gracias, Carmen», murmuró don Julio con voz temblorosa, y ella respondió con una sonrisa tímida, consciente de que lo que sentía iba más allá de la amistad. Pero justo cuando parecía que iban a cruzar esa línea, el teléfono sonó con insistencia, interrumpiendo el momento. Era Miguel, llamando desde el extranjero, su voz fría y distante como siempre. «¿Estás bien?» «Carmen está contigo», preguntó, y don Julio asintió con pesar, dejando en el aire una tensión que ninguno de los dos pudo ignorar. Los días siguientes se llenaron de conversaciones entre Carmen y don Julio que parecían normales, pero con una electricidad palpable bajo la superficie. Las miradas se prolongaban, los silencios eran más elocuentes que las palabras, y el deseo contenía una amenaza dulce y peligrosa. «¿No te sientes sola?», preguntó don Julio una tarde, y Carmen sintió que el corazón le latía con una rapidez que no podía controlar. La relación entre ellos evolucionaba con la delicadeza de un baile, un juego complicado en el que ambos sabían que cualquier paso en falso podía destruirlo todo. Pero el amor y la comprensión que don Julio le ofrecía a Carmen eran un refugio que ella no había conocido en mucho tiempo. Un día, la llamada inesperada de Miguel cambió el rumbo de todo. «Quiero el divorcio», dijo, y con esas palabras, Carmen sintió que una puerta se cerraba para siempre, pero también que otra, quizá más luminosa, empezaba a abrirse. Mientras colgaba el teléfono, don Julio la abrazó con fuerza, ofreciendo un consuelo que iba más allá de las palabras. En ese instante, Carmen supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La esperanza renacía en su pecho, y con don Julio a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier tormenta. Pero, en el fondo, una sombra misteriosa se asomaba en el horizonte, una pregunta sin respuesta que prometía alterar su destino de formas inesperadas. Y mientras las flores de cerezo caían suavemente en el jardín de su nueva casa, Carmen se preguntaba, ¿qué secretos ocultaba realmente don Julio? ¿Y estaría ella preparada para descubrirlos? El sol comenzaba a colarse tímidamente por las rendijas de la vieja persiana de la habitación cuando Carmen despertó, sintiendo el suave calor del cuerpo de don Julio a su lado. La luz dorada acariciaba su piel con una delicadeza casi sensual, y ella, aún adormilada, disfrutaba ese instante de calma que parecía envolverlos en un mundo aparte. Don Julio, con sus canas plateadas que brillaban bajo la luz matutina, y sus manos fuertes pero cuidadosas, le transmitía una seguridad que ningún otro hombre había conseguido ofrecerle. Carmen llevaba puesta una bata de seda color caramelo que apenas dejaba imaginar las curvas que se escondían debajo, mientras sus pies descalzos rozaban la fría madera del suelo. En la mesita de noche, un libro abierto y una taza de café humeante indicaban que la noche anterior había sido larga, entre palabras, miradas y silencios cargados de significado.
Don Julio, vestido con una camisa blanca ligeramente arrugada y unos pantalones de lino beige, parecía un caballero salido de otro tiempo. Un contraste perfecto con la modernidad y la incertidumbre que llenaban la vida de Carmen. Aquel día, el pueblo de la Higuera despertaba con su habitual ritmo pausado. Las campanas de la iglesia marcaban las horas. Las mujeres mayormente mayores barrían las aceras y algún que otro niño corría detrás de un balón de cuero gastado. Pero para Carmen y don Julio, la rutina tenía otro sabor. Cada gesto, cada palabra, estaba cargado de una tensión dulce, de pequeños secretos compartidos que les hacían sentir vivos en un mundo que parecía querer aplastarlos con su indiferencia. Mientras desayunaban en la pequeña cocina de azulejos blancos y muebles de madera rústica, don Julio miraba a Carmen con una mezcla de cariño y preocupación. ¿Y si alguien empieza a hablar?, preguntó él con una sonrisa irónica, mientras sorbía su café con parsimonia. Carmen rió, un sonido dulce que resonó en la estancia. Pues que digan lo que quieran. A estas alturas, ya nadie se asombra en la higuera de nada, replicó con cierta picardía, pero la realidad era más compleja. Miguel, el esposo distante y frío, había dejado una herida abierta que ni el tiempo ni el cariño de don Julio podían curar por completo. La amenaza de su regreso, la sombra de su voz en el teléfono, seguían pesando en Carmen como un lastre invisible. Sin embargo, entre las paredes de aquella casa antigua, con sus vigas de madera y sus cortinas de encaje, Carmen encontró el valor para soñar de nuevo. Aquella tarde, el aire estaba impregnado del aroma a jazmín que crecía en el jardín trasero. Carmen, vestida con un vestido de algodón blanco que se ceñía a su cintura, dejando al descubierto sus hombros ligeramente dorados por el sol, salió a dar un paseo. Sus sandalias de cuero marrón hacían un suave ruido sobre el camino de grava, y en su muñeca brillaba una pulsera de plata que don Julio le había regalado, un símbolo silencioso de su creciente complicidad. Mientras caminaba entre los árboles florecidos, pensaba en aquel momento en el que don Julio, con una sinceridad que la había sorprendido, le había confesado sus sentimientos. No sé qué nos espera, Carmen, pero quiero que sepas que no estás sola, le había dicho, y ella había sentido que esas palabras eran un bálsamo para su alma herida. Sin embargo, la paz no duraría para siempre. Aquella noche, cuando la luna llena iluminaba tenuemente las calles empedradas de la higuera, un visitante inesperado llamó a su puerta. Carmen, con el corazón acelerado y la bata ligeramente entreabierta, abrió para encontrarse con un hombre de mirada intensa y porte elegante, alguien que parecía saber más de lo que decía. Buenas noches, Carmen, dijo con voz grave y segura. Necesito hablar contigo, es urgente. Un escalofrío recorrió su espalda, y en ese instante, comprendió que el pasado no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. La historia que creía haber dejado atrás volvía para reclamarla, con secretos y verdades ocultas que amenazaban con cambiarlo todo. Mientras cerraba la puerta y miraba al misterioso visitante, Carmen sintió que su vida se convertía en un torbellino de emociones y peligros. Y en el fondo, una pregunta latente: ¿estaba preparada para enfrentarse a lo que vendría? Porque, en la higuera, nada era tan simple como parecía, y las sombras guardaban secretos que podían destruir hasta el amor más fuerte. La noche se cerró sobre el pueblo con un silencio inquietante, y en la mente de Carmen, una sola certeza: su mundo estaba a punto de desmoronarse, o quizás, renacer de sus cenizas. El reloj de pared marcaba las 10 de la noche cuando Carmen, aún con la bata ajustada ligeramente al cuerpo y el cabello recogido en un moño descuidado, invitó al desconocido a pasar. La pequeña casa de la higuera parecía encoger ante la presencia de aquel hombre, cuya mirada intensa y voz profunda rompían la calma que había logrado construir con don Julio. Su traje oscuro, impecable y ligeramente arrugado, contrastaba con el aire campestre y sencillo del lugar, y sus zapatos brillaban bajo la tenue luz del salón. Carmen no pudo evitar fijarse en un sutil aroma a colonia con toques amaderados, que parecía envolverlo en un aura de misterio y peligro. Gracias por recibirme, Carmen, dijo el hombre, tomando asiento en la única butaca que había junto a la chimenea apagada. Mi nombre es Álvaro, y necesito hablar contigo sobre Miguel. El corazón de Carmen dio un vuelco. Miguel, su esposo distante, cuya ausencia había dejado un vacío frío y doloroso, parecía ahora ocupar un lugar más inquietante en su presente de lo que ella misma había imaginado. ¿Qué sabe usted de él?, preguntó Carmen, tratando de mantener la voz firme, aunque una mezcla de miedo y curiosidad le revolvía el estómago. Álvaro sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. Miguel no es el hombre que crees, ni el que aparenta ser. Hay cosas en su pasado,
secretos que podrían cambiarlo todo, para ti y para él. Carmen frunció el ceño, tratando de asimilar aquella revelación inesperada. La idea de que su esposo guardase secretos oscuros era aterradora, pero también, de alguna manera, explicaba la frialdad y el distanciamiento que había sentido desde el primer día. ¿Por qué me cuenta todo esto ahora?, preguntó, mientras sus ojos buscaban una respuesta en el rostro serio de Álvaro. Porque no quiero que sufras más por alguien que no merece tu amor, respondió, levantándose y acercándose a la ventana, desde donde se veía la silueta de don Julio, regresando de su paseo nocturno. Y porque tú mereces saber la verdad. Justo en ese instante, la puerta se abrió y don Julio entró con la serenidad que lo caracterizaba. Al ver al extraño en su casa, su expresión se tornó seria, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. ¿Quién es este hombre, Carmen?, preguntó don Julio, con voz firme pero sin perder la calma. Carmen se sintió atrapada entre dos mundos, entre el pasado que parecía acecharla y el presente que luchaba por construir. Miró a don Julio, buscando en sus ojos la fuerza que siempre había encontrado en sus palabras, y luego a Álvaro, que parecía traer consigo un secreto demasiado pesado para ignorar. Él dice que sabe cosas sobre Miguel, respondió con voz baja. Cosas que podrían cambiarlo todo. Don Julio asintió lentamente, como si ya sospechara algo. Entonces será mejor que escuches lo que tiene que decir, murmuró, y la atmósfera en la habitación se volvió aún más densa, cargada de incertidumbre y tensión. Mientras Carmen se sentaba de nuevo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, supo que aquella noche no dormiría tranquila. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era mucho más oscura y complicada de lo que jamás hubiera imaginado, y en el silencio que siguió, una sombra se deslizó por el pasillo, observando con ojos fríos y calculadores, recordando que en la higuera nada es lo que parece, y que el verdadero peligro acecha siempre en las sombras más inesperadas. La madrugada se colaba por las rendijas de las ventanas mientras Carmen, don Julio y Álvaro se sentaban alrededor de la mesa de madera en la cocina, iluminada únicamente por la luz amarillenta de una lámpara de aceite que parecía vibrar con cada palabra que se pronunciaba. El aire estaba cargado de tensión, mezclada con el aroma a café recién hecho y el leve perfume que emanaba de la bata de seda caramelo que Carmen había dejado a un lado para enfrentarse a aquella tormenta de verdades. Álvaro tomó un sorbo de café antes de comenzar a relatar. Su voz, grave y pausada, rompía el silencio de la noche con detalles que resonaban como golpes en el corazón de Carmen. Miguel lleva años involucrado en negocios oscuros, dijo, mirando fijamente a Carmen. No es solo la frialdad que ha sentido, ni su indiferencia. Hay detrás una red de mentiras, engaños y traiciones que pueden arrastrarte a un abismo del que no podrás salir. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre del que se había enamorado, el esposo con quien había soñado construir una familia, era un desconocido para ella, un fantasma que ahora se revelaba como un peligro latente. Don Julio frunció el ceño, cruzando los brazos con gesto protector. ¿De qué clase de negocios estamos hablando?, preguntó con voz firme. Álvaro bajó la mirada, como si cada palabra que iba a pronunciar fuera un peso insoportable. Tráfico de influencias y dinero, además de un asunto pendiente con personas muy peligrosas. Miguel ha estado huyendo, y su llamada fue más un aviso que una preocupación genuina. Carmen apretó los labios, recordando la frialdad en la voz de su esposo aquella última llamada. Todo comenzaba a tener sentido, aunque el dolor de la traición la consumía por dentro. ¿Y qué quiere de mí ahora?, preguntó, con una mezcla de miedo y desafío. Quiero protegerte, respondió Álvaro. Si te mantienes cerca de él, corres el riesgo de quedar atrapada en su caída. Por eso he venido a advertirte, y a ofrecerte ayuda. En ese momento, la puerta de la cocina crujió suavemente y apareció don Esteban, el alcalde del pueblo, con su imponente figura y mirada inquisitiva. Vestía su traje habitual, algo anticuado pero impecable, y una corbata que parecía más un símbolo de autoridad que un accesorio de moda. ¿Qué está pasando aquí a estas horas?, preguntó con voz grave, clavando sus ojos en los tres presentes. He oído voces, y no me gustan los secretos en mi pueblo. Carmen se levantó, tomando aire para responder, mientras en el rostro de Álvaro y don Julio se dibujaban sombras de preocupación. Don Esteban, es mejor que sepa la verdad, dijo Álvaro con determinación. Miguel está envuelto en asuntos que pueden poner en peligro a todos. El alcalde frunció el ceño, sopesando las palabras, y luego asintió lentamente. Entonces tendremos que actuar con cautela. La higuera es pequeño, pero los problemas grandes no entienden de tamaño. Carmen sintió que el peso de aquella noche caía sobre sus hombros,
y mientras miraba a don Julio, notó en sus ojos una mezcla de protección y tristeza que la hizo estremecerse. La casa parecía encogerse alrededor de ellos, y en el silencio que siguió, todos sabían que nada volvería a ser igual. Un peligro invisible había entrado en sus vidas, y la única manera de enfrentarlo era juntos, aunque eso significara enfrentarse a sus propios demonios. En el fondo, Carmen se preguntaba si el amor y la esperanza serían suficientes para salvarlos, o si, como las flores de cerezo que caían en el jardín, todo estaba destinado a marchitarse en la tormenta que se avecinaba. Pero aún no lo sabía, y mientras la noche se disipaba en el horizonte, una última sombra se movía entre los árboles del pueblo, observando, esperando, calculando. Porque en la higuera, el misterio apenas comenzaba. Los primeros rayos del sol despertaban lentamente el pueblo de la higuera, tiñendo de tonos cálidos las fachadas de piedra y las callejuelas empedradas que parecían susurrar antiguos secretos. Carmen se encontraba en la cocina, vestida con una blusa de lino beige que dejaba entrever la suavidad de su piel, y una falda larga de algodón azul marino que se movía con gracia al compás de sus pasos. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío mientras preparaba el desayuno, intentando mantener la normalidad en medio del caos que había irrumpido en su vida. Don Julio entró con su paso pausado y firme, llevando puesta una camisa blanca de lino y unos pantalones oscuros, su cabello canoso ligeramente despeinado por el viento de la mañana. En sus ojos se reflejaba una mezcla de preocupación y determinación mientras observaba a Carmen con ternura. No podemos dejar que este asunto nos consuma, dijo con voz suave, apoyando una mano en el hombro de Carmen. La higuera es nuestro refugio, y aquí protegeremos lo que más queremos. Carmen asintió, intentando que la esperanza no se desvaneciera. Sin embargo, la llamada de Álvaro la noche anterior resonaba en su mente como un eco inquietante. Sabía que el peligro no era solo para ella, sino para todos los que amaba. Mientras desayunaban, el teléfono sonó inesperadamente. Carmen lo tomó con manos temblorosas y respondió. La voz al otro lado era firme, pero con un deje de urgencia. Carmen, soy Ana, la hermana de Miguel, dijo. Necesitamos hablar. Hay cosas que debes saber, cosas que él no quiere que salgan a la luz. El corazón de Carmen se aceleró. ¿Quién era realmente Miguel? ¿Qué secretos ocultaba? Y, sobre todo, ¿qué lugar tenía ella en ese entramado oscuro? Esa tarde, en la plaza del pueblo, Carmen se encontró con Ana, una mujer de mirada penetrante y cabello oscuro recogido en una coleta. Vestía una chaqueta de cuero y unos pantalones ajustados que le daban un aire rebelde y decidido. Su presencia era imponente, y su voz resonaba con fuerza cuando comenzó a hablar. Miguel siempre ha vivido entre sombras, Carmen. Nunca te lo dijo, pero su vida está llena de mentiras. Y ahora esas mentiras nos están alcanzando. Carmen sintió un frío recorrer su espalda, pero también una chispa de valentía que la impulsaba a enfrentarse a la verdad. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, tratando de ocultar la vulnerabilidad en su voz. Ana la miró fijamente. Primero, debes protegerte. Y segundo, confiar en quienes realmente te quieren, como don Julio. En ese momento, una risa inesperada rompió la tensión. Don Julio, que había llegado sin hacer ruido, comentó con un guiño, pues mira que si esto fuera una telenovela, ya estaría pidiendo un café con leche para todos y un par de palomitas. Carmen sonrió a pesar de todo, agradecida por ese momento de ligereza en medio de la tormenta, pero la calma fue efímera. Al caer la noche, mientras las luces del pueblo se apagaban una a una y el silencio envolvía las calles, Carmen recibió un mensaje anónimo que decía, no confíes en nadie. La verdad duele más de lo que imaginas. El misterio se espesaba, y con él, la sensación de que cada paso que daban los acercaba más a un abismo del que quizá no saldrían indemnes, y en la penumbra, una figura observaba, sonriendo con malicia, preparando la próxima jugada en un juego peligroso donde el amor, la traición y la verdad se entrelazaban irremediablemente.